Hola, soy Yusef David y este es el Rincón del Libre Pensador. El día de hoy vamos a hablar de qué es el libre pensamiento. El libre pensamiento para mí es la capacidad de analizar, reflexionar y llegar a conclusiones propias sin la influencia de dogmas, prejuicios o presiones externas. Es una práctica que fomenta la autonomía intelectual y el cuestionamiento crítico y también el respeto por las diferentes perspectivas. Todas estas características las vamos a ver después. Pero, ¿cómo nos define el diccionario el libre pensamiento? La definición que nos da es que es el ejercicio consciente de razonar y formar juicios basados en la evidencia, la lógica y la apertura mental. Aquí te comparto una cita de Jean-Paul Sartre, que es: el pensamiento no debe someterse a nada, ni siquiera a sí mismo. El origen que tiene filosófico el libre pensamiento, pues tiene sus orígenes en la Ilustración, donde algunos filósofos como Kant promovieron la autonomía de la razón. Y aquí te voy a dar una frase de Kant que me gusta mucho, que dice: atrévete a saber, ten la valentía de usar tu propio entendimiento. Aquí yo puedo comprender un poco a Kant. ¿Por qué? Porque esta cita Kant la escribe con signos de admiración. Es como si estuviera desesperado diciéndole a su generación, a las personas, que no tuvieran miedo de ejercitar su propio raciocinio, de ejercitar su propio juicio, independiente del de los demás. Ahí me voy a detener para darte un ejemplo. Yo soy mexicano y tratando de estar informado acerca de la política de mi país, sobre todo este año que fueron elecciones muy importantes. No sé si te habrás percatado, si eres mexicano probablemente te habrás percatado de que existen dos vertientes muy fuertes. Y pongo este ejemplo, nada más no voy a hablar de política en este video, no te voy a dar mis creencias políticas en este video, no. Pero lo que sí he notado es que existen dos bandos actualmente en la política mexicana. Sería la izquierda y la derecha, que no tienen nada que ver con lo que se estableció en la Revolución Francesa, que fue donde se creó ese concepto de izquierda y derecha. Al día de hoy, la izquierda no tiene nada que ver con cómo era, y la derecha tampoco tiene nada que ver con cómo era. Pero ese no es el punto. El punto es que existe una tremenda polarización acompañada de desinformación acerca de estos temas. Me di cuenta que a través de muchos comentarios en diferentes videos veía gente que, una, trataba de politizar temas que no tenían nada que ver con política, y otra, se limitaban a escuchar razonamientos de otros y repetirlos, pero no se detenían a escucharse a sí mismos y a analizar lo que están diciendo. Muchas veces tenemos un pensamiento que nosotros consideramos verdad, pero si nos paramos a reflexionar y a analizarlo, nos podemos dar cuenta que quizá tenemos algo de verdad en nuestro argumento, pero hay algún hueco y que podemos rellenar, que podemos fortalecer nuestro argumento. Y también existe las ocasiones en las que yo tengo un argumento y mi argumento está equivocado. Entonces yo tengo que tener la habilidad de reconocer ese error, y si quiero tener la razón en mis argumentos, no me queda de otra más que argumentar con la verdad. Si yo argumento con mentiras o si yo argumento con suposiciones infundadas, siempre mis argumentos van a estar basados en cosas intangibles, en mentiras, en sentimentalismos que no tienen mucho que aportar en realidad a nivel intelectual. Y para darte un ejemplo de cómo podemos incentivar esta curiosidad a través de las preguntas del por qué, para qué, te voy a hablar un poco de Sócrates. Sócrates, con la mayéutica, nos enseña justamente a eso. La mayéutica consiste en cuestionar a un interlocutor acerca de sus creencias, pero a nivel muy profundo. Lo podemos ver en el mismo juicio de Sócrates, cuando se le presentan, por poner un ejemplo, las personas que se dedican al arte, escultores, músicos, pintores. Ahí Sócrates los empieza a cuestionar. Le dicen: es que nosotros somos artistas, ¿ok? Dice Sócrates: ¿qué es el arte? Bueno, ellos explican: el arte es todo lo bello, todo lo armonioso, todo lo hermoso de contemplar. Ah, bueno,
¿Qué es lo bello? Pues lo bello es, y ya empiezan cada vez a desmenuzar un poquito más el tema. Eso es una figura bastante conocida y bastante utilizada a nivel debates, y una buena herramienta que podemos utilizar. Sin embargo, yo le veo mucho más beneficio a usarla contigo mismo. Utilizar la mayéutica en tus propias creencias, en tus propias ideologías, antes que ir a cuestionar las de un tercero o un interlocutor, cuestionar las tuyas propias, ver el por qué crees en lo que crees, el justo ir desmenuzando. Si yo, por ejemplo, tengo la creencia de que los gatos son sucios, pues yo me debería hacer estas preguntas: el por qué creo eso, el qué fundamento tengo, el quizá a lo mejor de chico una tía me dijo eso de los gatos y yo me lo creí y lo tomé como una verdad, pero no lo he analizado, no lo he razonado, y quizá me he perdido de algunas experiencias buenas por ese sesgo intelectual que yo tengo. Otro punto para fomentar el libre pensamiento es la autocrítica, que también lo uno al punto anterior, justamente con esto que te platicaba de Sócrates, porque uno necesita evaluar constantemente las propias ideas y aceptar la posibilidad de que está equivocado. La verdad, citando a Friedrich Nietzsche, dice: no es sabio el que no duda nunca. Entonces, si tú quieres ser un poco más sabio, quieres crecer a nivel intelectual, tienes que dudar de todo. El número 3 sería aprender a tolerar la incertidumbre. Hay que reconocer que no siempre hay respuestas absolutas, que no siempre vamos a llegar a una respuesta totalmente satisfactoria. Ahí podemos poner el ejemplo antropológico, y es que en algunas culturas tribales los mitos y las creencias pues pueden servir para explicaciones abiertas que también pueden ser adaptables con el tiempo. Ahora, ¿cuáles son las características vitales para la formación de un libre pensamiento? Número 1, razonamiento crítico. Hay que saber identificar falacias y separar hechos de opiniones. Un ejemplo puede ser en la ciencia: el método empírico siempre busca datos verificables antes de llegar a conclusiones. Así también tienen que ser nuestros argumentos y razonamientos. No podemos basarlos en simplemente pensamientos o sentimientos. Número 2 es la humildad intelectual. Aquí no hay mucho que explicar, simplemente hay que aceptar que nadie tiene el monopolio de la verdad. Ni tú, ni yo, ni nadie tiene la verdad absoluta. Todos estamos en una constante búsqueda de la verdad. Y número 3, generar nuevas ideas a partir de la combinación de perspectivas, ser un poco más creativo. A lo mejor yo puedo identificar que en un argumento que me da un tercero hay algo de verdad. Quizá no estoy del todo de acuerdo con lo que él opina, pero yo puedo tener la perspectiva de encontrar en todo lo que él esté diciendo alguna verdad. Justamente haciendo esa separación de hechos, de opiniones, de cuestiones que son comprobables y son verdaderas, a cuestiones que son subjetivas y que no se pueden comprobar. Entonces hay que fomentar bastante la creatividad, porque como dijo Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de tener un libre pensamiento? Bueno, el primer beneficio es individual y es el desarrollo personal. Uno estimula el aprendizaje continuo y el crecimiento intelectual, y es lo que busco y te comentaba el día de ayer con mi objetivo del canal y de este espacio. Epicteto decía: la verdadera libertad consiste en ser dueño de uno mismo. Eso habla de nuestra libertad mental. Es el único lugar en el que en realidad tenemos total libertad. Somos totalmente dueños de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos. El número 2 sería el fortalecimiento del diálogo social. Ya esto a nivel general, ya no es individual, sino es a nivel social. Vamos a promover sociedades más abiertas y democráticas si ejercitamos un libre pensamiento, sin estar tan cargado de dogmas u opiniones de terceros. Número 3 sería la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque al considerar múltiples perspectivas y estar abiertos a ese diálogo, vamos a aprender a generar soluciones más inclusivas y efectivas, al poder rescatar lo bueno de cada uno de los argumentos y también identificar las partes negativas y que podemos mejorar. Y ya por último me gustaría comentar el por qué creo que es de importancia generar este libre pensamiento.
El libre pensamiento es esencial en realidad para enfrentar los desafíos contemporáneos, como a lo que nos enfrentamos tanto hoy en día, que es la desinformación y la polarización. El tener el libre pensamiento nos permite construir una base ética sólida para avanzar como individuos y como sociedad. Eh, un ejemplo en la historia de algún libre pensador podría ser, por ejemplo, Galileo Galilei, quien desafió dogmas en ese momento de la iglesia cuando propuso su teoría del heliocentrismo, que pues él proponía que el Sol era el centro del sistema solar y no la Tierra. Él recibió persecución intelectual por sus ideas y al final tuvo que retractarse de la mayoría de sus ideas y de la mayoría de sus principios con tal de conservar la vida, con tal de que no lo mataran. Entonces, el libre pensamiento es muy importante y es de mucho beneficio a nivel social, pero también suele ser peligroso para esos grupos controladores que en realidad no les beneficia en nada que tú tengas un criterio propio. Ellos quieren que tú seas una de estas personas que escucha un argumento y lo repite sin razonarlo. Eso les da miedo a ellos les da miedo las personas que tienen un criterio propio, que saben identificar estos factores de los que ya hablamos, cuestiones que son reales, cuestiones que son opiniones, cuestiones objetivas y también las subjetivas. Entonces, tanto por tu crecimiento personal como también por un sentimiento de no control y de rebelión individual, es beneficioso para ti que seas un libre pensador. Entonces, en este video me voy a despedir justamente dejándote con esta reflexión de que tú puedas analizar tus propias creencias, tus propias ideologías y puedas hacer este ejercicio de tú mismo tratar de contradecirte. Eso es de verdad muy beneficioso. Aquí te voy a compartir entonces un ejemplo personal. En lo personal yo no estoy de acuerdo y estoy en contra de las tauromaquias, que serían las corridas de toros. Para mí sí se considera un maltrato animal y no lo puedo justificar como otras prácticas que ciertamente sí están más en tela de juicio, si es maltrato animal o no. Para mí la tauromaquia sí que es un tipo de maltrato animal y no es justificable. Para eso yo hice el ejercicio justamente de debatir conmigo mismo y ponerme en la postura de alguien que está a favor de la tauromaquia, a favor de las corridas de toros. Investigué fundamentos, como si yo me fuera a pelear con alguien que no le gusta la tauromaquia y a mí sí me gusta. Pues yo investigué los fundamentos, yo investigué algunos pensamientos y razonamientos que ciertamente sí son algo lógicos, y de esa manera, aunque no me convencí a mí mismo de que la tauromaquia estaba bien, sí que tuve una perspectiva mucho más amplia del tema y al día de hoy puedo considerar diferentes factores que existen dentro de esa práctica, no llegando a ver todo como opuestos, no llegando a ver simplemente negro y blanco o bien y mal, sino considerando toda la estela de colores, toda la paleta de colores que existe. Porque es cierto que en este mundo hay pocas cosas que son inamovibles y hay muchísimas que están a la mitad. Entonces te dejo con esa reflexión y coméntame aquí debajo qué piensas, si tienes alguna idea que te surgió a través de este video, si puedes aportarme a mí alguna visión que yo no estoy viendo. Y también si me quieres expresar alguna situación específica, también estoy abierto. Me despido y muchas gracias.